Esto es Noticias entre Políticos. Buenas noches, bienvenidos a Noticias entre Políticos. Les saluda Catherine Hernández. Un gusto estar con ustedes durante esta hora de análisis y debate. Esta noche especialmente vamos a hacer un análisis inicial de estas palabras que vieron ustedes allí del ex candidato presidencial Luis Abinader, dirigente del PRM, refiriéndose al discurso de rendición de cuentas del presidente de la República, Danilo Medina, el pasado martes. Esta noche es duelo de caballeros, así lo bautizó Elpidio Báez, quien está a mi izquierda, diputado del Partido de la Liberación Dominicana. También con nosotros Carlos Modesto, del Partido Reformista Social Cristiano. Mi querido amigo Wellington Martínez, de Alianza País. Y Bertico Santana, diputado, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias. Muy buenas noches, Catherine. Qué bueno. Pues bien, aquí terminando de escuchar el discurso de Luis Abinader, lo transmitió a través de sus redes sociales. Algunos canales también se hicieron eco de este mensaje. Lo ven ustedes allí en pantalla. Muy buena acogida. Extenso, un poco extenso, en el sentido de que, bueno, lo vemos allí, sobre todo porque hay muchas cifras, ¿no? También, lo mismo que le critico a veces cuando, por ejemplo, veíamos el discurso de Danilo Medina, tantas cifras a veces agotan, pero en este caso él no podía referirse a otra cosa porque es precisamente el tema de la rendición de cuentas, de los números, de las cifras, las estadísticas, si son ciertas o no. No hubo tal rendición de cuentas. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. En todo caso, Luis Abinader critica el modelo del Partido de la Liberación Dominicana, dice que fracasó este modelo, dice que no son ciertas las cifras que se muestran y critica, finalmente dice, le pregunta directamente, señor presidente Danilo Medina, ¿por qué si todas las cifras de las instituciones nacionales e internacionales son negativas en todas las áreas de desempeño de su gobierno, por qué su entusiasmo es tan desbordado? Luis Abinader hace un paralelismo de las cifras que presenta el gobierno nacional y cifras que presentan organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, por lo que estuve revisando. No sé qué piensan ustedes. Vamos a arrancar el análisis de la noche con Bertico Santana, diputado del PRM. Bertico decía, bueno, yo no tengo mucho que agregar, que Elpidio lo desmienta si quiere. Vale, Bertico, pero arranca tú. Adelante. No, es una realidad, sí. Muy buenas noches a todos los amigos televidentes. Felicitar al licenciado Luis Abinader por la forma tan responsable que enfrentó el discurso del señor presidente de la República. Mucha gente quería que se hablara de inmediato y se hiciera un análisis de inmediato del mismo, pero creo que es muy atinada la decisión de él y del equipo político que lo acompañamos de haber hecho un pronunciamiento público ya con un análisis un poco mucho más detallado y analizando los números que vertiera el presidente de la República en una rendición de cuentas, que yo digo que más que una rendición de cuentas, simplemente llevar al Congreso Nacional un esquema de proselitismo político, ya que el mismo presidente del Senado, haciendo caso inusual en un acto de asamblea, de una asamblea nacional, como era el caso, llevar un problema interno del PLD, del problema de las primarias y hacer el recuento que hizo, enrontrándole al expresidente Leonel Fernández, la forma como él había sido candidato en otras ocasiones y ellos mismos. Pero bueno, ya eso es un tema del PLD. Yo creo que Luis Abinader, reitero, ha sido muy atinada su alocución. Creo que están bien trazadas las pautas, se midió y visualizó los diferentes ejes en los cuales giró el discurso del señor presidente de la República y a nuestro entender deben de debatirse esos temas, airearse en la opinión pública y la sociedad dominicana debe de irse formando un cuadro de cuál es la visión política tanto de Luis Abinader como la visión política de quienes los acompañamos y vamos a acompañarlo en el seno del interno del Partido Revolucionario Moderno. Buenas noches. Alguien debió decirle a Luis Abinader que generalizar no es bueno. Muy a menudo cuando usted generaliza, usted comete errores, omisiones, olvido. ¿Cómo decir que todas las cifras de este gobierno son negativas? Por ejemplo, la segunda economía que más creció en Latinoamérica es la economía dominicana, solo por detrás de la economía de Panamá. Es un dato negativo
o un dato positivo? Una economía que ha generado en solo un año más de 120,000 empleos y en 5 años más de 600,000 nuevos empleos. ¿Ese es un dato positivo o es un dato negativo? Una economía que tiene niveles de inflación bajísimos es una economía que está dando notaciones de ser positiva o negativa. Un gobierno que se encamina a entregar 28,000 nuevas aulas para el sistema educativo nacional. ¿Es un dato negativo o positivo para la sociedad dominicana? Durante el desarrollo de los debates, continuaré demostrando que Luis Abinader se inscribe en la filosofía del pesimismo dominicano, que muy bien lo trató José Ramón López hace ya muchos años. Muy buenas noches al pueblo dominicano y a este panel. El día de hoy, Luis Abinader ha hecho un planteamiento de, vamos a decir, de respuesta a lo que fue el discurso o la rendición de cuentos que hizo el presidente Danilo Medina hace 2 días. Esa rendición de cuentos que llevó a toda la sociedad dominicana a pensar si el presidente de la República estaba viviendo en un país que no es el país en el que nosotros estamos. Me parece que ha sido muy adecuado el planteamiento que hace Luis Abinader, quien en su primera intervención lo que plantea que el modelo de gobierno que ha dirigido el Partido de la Liberación Dominicana ha fracasado. Estamos totalmente de acuerdo con ese planteamiento. El modelo de dirección del Estado basado en la corrupción, en la impunidad que el PLD ha manejado, pues ha llevado a la sociedad dominicana a la grave situación económica y de inseguridad en la que estamos. Sobre los otros 7 puntos que Luis Abinader plantea, donde habla de la inseguridad, de la salud, del costo del empleo, de la soberanía, del endeudamiento, de la impunidad y la corrupción, también estamos de acuerdo con las cifras que se manejan. Sin embargo, quisiera aprovechar para señalar algunas carencias que tiene también el discurso de Luis Abinader, algunos elementos que creo que se le quedaron. Me parece que Luis Abinader trató hasta bien al gobierno del presidente y al presidente Danilo Medina. Sobre el caso de la educación, Abinader creo que debió también apuntalar todo el problema de calidad de nuestro sistema educativo, que este gobierno no ha podido dar una salida. El tema de la población joven, que está carente de políticas públicas. El tema de la gran cantidad de violencia hacia las mujeres, que no fue planteado. El tema del tránsito y transporte, que el presidente Medina plantea una salida, pero creo que todavía tenemos que arreciar más. Y por último, el tema de los costos de los combustibles, que pagamos uno de los combustibles más caros de la región. Muy buenas noches, amigos televidentes. Yo creo que aquí se está confundiendo el término desgaste con el fracaso. Fracaso y desgaste son totalmente 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes. Y le puedo decir que como parte de la oposición era la responsabilidad de Luis Abinader asumir esta responsabilidad de llevar una contraoferta al electorado dominicano, eso lo sabemos. Pero esto se hace de una manera responsable, no a media ni semi-responsable. Porque hizo acusaciones en su discurso que se supone que deben ser justificados. Un hombre líder de la oposición, que se supone, no puede arrojar unos datos e inculpar diciendo él que tiene las pruebas en la mano sin ningún tipo de justificación. Yo creo que eso está bueno. A la oposición le cabe decir lo que quiera, porque al final el que no tiene el gobierno en la mano puede prometer, puede hablar. Vimos ya la propuesta de aumento salarial en la policía en la campaña pasada, que era una suma astronómica, sin analizar el impacto que muchas de las medidas y las políticas que se proponen tendrían en la economía. Por lo tanto, es muy fácil desde la oposición
Pero tenemos que ver que esto era una rendición de cuentas. Danilo, simple y llanamente, el presidente tenía que decir de lo que había hecho en este año. Yo creo que fue bastante claro. Más claro que esta contrapropuesta que vemos de parte de la oposición. Esa es toda mi Todos los opinión. análisis están sobre la mesa. Vámonos a pausa. Ya regresamos con más. Esto es Noticias entre Políticos.